tardes, bienvenidos a nuestra noche de museos del mes de julio. El tema de hoy es derechos culturales. Esta noche de museos se realiza por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la zona arqueológica de Tlatelolco, quien viene al equipo de Chimali y a los especialistas en derechos culturales que publicaron en el dossier de la Jornada del Campo. Me voy a permitir pasarles el micrófono a cada especialista, pero brevemente haré una semblanza. ¿Por quién empiezo? ¿Elijo yo? Tenemos una mesa de puras mujeres y por cortesía va a empezar el caballero. Les presento a Tonatiuh Mendoza González. Es estudiante egresado de la licenciatura de Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigador participante en el proyecto Archivo de la Palabra, proyecto Eje Tlaxiaco en 2016 de la misma institución, o sea, de la ENA-INA, y miembro activo del colectivo Ecos de Antropología y Medios Audiovisuales. Él realizó la publicación Bordando la Tradición, Memorias e Historias desde Tzintzuntzan. Adelante, Tonatiuh, tienes alrededor de 15 minutos para que entonces después vengan preguntas del público, o bien la otra dinámica es que presentan todos y luego hacemos la discusión abierta para que todos participemos de la presentación de cada quien. Te dejo el micrófono, Tonatiuh, bienvenido. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Agradezco a todas las personas que están aquí presentes, ¿no? Haciendo un esfuerzo tanto a los ponentes como aquí a las personas que nos están escuchando, pues esta, no sé si bonita tarde, por lo menos sin lluvia, ¿no? Pero bueno. Bueno, el artículo Bordando la Tradición nace precisamente de la investigación que actualmente estoy realizando para mi tesis. Básicamente yo inicié una investigación en la cabecera municipal de Tzintzuntzan, en el estado de Michoacán, que precisamente Tzintzuntzan es una cabecera municipal que tiene salida al lago de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, en 2015, este lugar fue nombrado como pueblo mágico bajo la administración del expresidente Luis Felipe Calderón, y a partir de ahí empezaron una serie de problemáticas sociales, ¿no? El proyecto se lleva a cabo con una finalidad de marketing turístico que no va a tomar en cuenta las necesidades reales de la población. Lo que va a suceder acá es que va a meter en juego a la población, por un lado, en este sentido capitalista, ¿no? de producción masiva de artesanías para la venta hacia el turista. Por otro lado, pues cuando uno camina por las calles de Tzintzuntzan, lo que ves es una falta de infraestructura enorme, ¿no? Cosa que es bien contrastante ante el discurso político que se da, ¿no? Porque se supone que el pueblo mágico, uno de los objetivos es mejorar, ¿no? el desarrollo infraestructural de la población, pero pues esto no se ve realizado con dicho proyecto. Solamente se vende lo que es el sitio arqueológico y lo que es este sitio histórico, que es el atrio de la iglesia de San Francisco, de ahí mismo de Tzintzuntzan, el atrio de los Olivos, que se dice que, bueno, que fueron plantados por el mismo Vasco de Quiroga, ¿no? el religioso. Entonces, bajo estos argumentos, ¿no? de atractivos históricos, culturales, por supuesto el paisaje, porque Tzintzuntzan tiene un paisaje bellísimo, es nombrado como pueblo mágico, y entonces el Día de Muertos se vuelve un emblema súper importante, ¿no? Entonces cada año llega la visita masiva de estos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, pero pues
hacia adentro de la población empiezan a ocurrir una serie de problemáticas sociales, ¿no? En donde primero diferentes artesanos dejan de ser productores y se convierten en intermediarios. Entonces, los pueblos aledaños, los pueblos ribereños al lago, son los que surten de artesanía a este lugar, ¿no? Y después empieza a haber una serie de competencia por ver precisamente pues, quién vende más, qué artesano a lo mejor hace, de los pocos artesanos que todavía quedan, quién hace mejores piezas para la venta. Entonces empieza un desgaste en el tejido social, ¿no? Y ante esto, algunas comisiones, algunos grupos de personas que precisamente buscan hacer un contrapeso ante estas problemáticas se van juntando. Uno de ellos precisamente es el caso de las bordadoras colibrí, mujeres que tras la declaratoria del sitio arqueológico de ahí mismo de Tzintzuntzan, conocido como las Yácatas, empiezan a ver que la misma población sufre una desvinculación con el sitio. Es decir, las personas anteriormente al nombramiento del sitio arqueológico llevaban actividades cívicas a un lado de estos sitios, ¿no? Cuando llega Gina, y eso también ha pasado preguntando con la gente, dicen es que eso ya no es nuestro, ¿no? O sea, eso le pertenece al Instituto de Antropología, o sea, es como una especie de territorio dentro de su propio territorio, que es ya independiente, ¿no? Entonces, inclusive el mismo director del sitio, Iván Landeros, me comenta que la gente no va, ¿no? O sea, la gente de ahí no va. Tienen entradas de turismo internacional y nacional de manera exorbitante, pero la propia localidad no se apropia de ese espacio, no lo siente como suyo. Pero lo que hacen las bordadoras es hacer una serie de investigación acerca de los petrograbados y toda la mitología relacionada a ese sitio, y lo empiezan a transmitir en sus bordados, ¿no? María Daría, la presidenta de esta asociación de mujeres bordadoras, me comentaba que para ella, más que un trabajo, más que buscar la venta de los textiles, porque sí es una fuente de empleo para ellas mismas, busca que la tradición, la mitología, ¿no? toda esta serie de símbolos y tradición oral se pase a los textiles y se pase a las nuevas generaciones, ¿no? Al punto de que hoy en día también hay hombres que ya empiezan a entrarle a la textilería. Y bueno, el impulso económico se vuelve un impulso secundario para poder continuar con estos bordados, ¿no? Entonces es interesante ver cómo precisamente aquí el patrimonio cultural, ¿no?, se ve en tela de juicio. Por un lado, pues tenemos sí los nombramientos del INAH, sí la conservación y todo ese resguardo que como institución debemos tener, pero por otro lado se ve esa desvinculación con la población y cómo esa propia población busca esa revinculación nuevamente, ¿no? A través precisamente de estos bordados. Entonces el patrimonio cultural, creo yo, no se puede ver de manera aislada, ¿no?, sino es un sistema en el cual pues hay diferentes factores que lo hacen ser lo que es. Y a partir de ahí es que me pareció bastante importante e interesante pues esta cuestión, ¿no? Porque es ver cómo la propia gente no renuncia hacia eso que de alguna manera siguen sintiendo suyo, a pesar de que pues, de manera física quizás se los han quitado, ¿no? Gracias, Tonatiuh. Entonces vamos a hacer la dinámica de que expone el siguiente invitado y al final las preguntas. Le voy a dar la palabra a la licenciada Claudia Pérez. Ella es la abogada de Intautor. No cuento con su semblanza, pero la conozco en el desarrollo y el seguimiento del caso de los voladores contra una empresa cervecera. Entonces es un gusto tenerla aquí en Tlatelolco y le cedo la palabra. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Para mí es un honor, como siempre, acompañar cuando se trata de estos temas de culturas tradicionales que son el origen de nuestro hoy y que pareciera trivial, pero no lo es, que olvidamos nuestro origen, y en la medida que nosotros olvidemos nuestros orígenes no significa nada
compartirles esta experiencia desde el Instituto Nacional del Derecho de Autor que se vivió. Yo soy directora de arbitraje en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y soy la persona que está encargada de implementar los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Una vez que se presenta, como es de dominio popular, una problemática de los voladores ante el uso sin autorización de una imagen, de un ritual, que es esta imagen que para todos conocemos como algo tradicional, y me refiero a este palo en donde están los voladores de cabeza, que es emblemático y que cualquier persona del mundo, porque como sabemos es una práctica que está protegida de manera internacional como patrimonio de la humanidad, dice México, grita México, y de alguna manera sí que es de México, pero no es de todos, ¿no? Hay un sector que tiene esta titularidad de estos derechos, y me gusta decir el significado del origen. Tiene un ritual, tiene toda una significancia, toda una relevancia, que afortunado o desafortunadamente las personas que lo vemos solamente como espectadores desconocemos que es un ritual, que es del riego, todos y cada uno de los pasos de este ritual que fueron compartidos por Emilio Dorantes, que si nos está viendo en transmisión le mando un gran abrazo y un gran saludo. Nos explicaba en una sesión de mediación, y es que de qué va. Como ustedes saben, el Instituto Nacional del Derecho de Autor se rige por una ley. Esta ley incorpora, si un poquito conocen el aspecto y si no, pues se los hago saber antes, bastaba con decir de qué pueblo era originario cierto textil, cierta tradición, citarlo para poderlo usar de manera libre. Bastaba con solamente decir es del pueblo totonaca, es un tenango de Hidalgo, y con eso yo podía hacer la explotación y el uso, porque era el único requisito que la ley exigía. Una vez que hay una reforma en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y se dice que se necesita la autorización, entonces digamos que evoluciona esta titularidad, porque ¿de qué me sirve tener un derecho si no puedo disponer de él? Empezaríamos a hacer la clara situación del reconocimiento de este derecho, porque no hay mejor manera de reconocerlo que darte las atribuciones que tendría cualquier persona de un derecho. Una vez que sucede esta evolución, digamos que ya la parte más reciente, por suerte, es la creación de una ley exprofesa de protección. Estamos hablando de la Ley Federal del Patrimonio, de la Protección del Patrimonio Cultural, que es una ley hermosa que habla de principios generales, que habla de cuestiones de proderecho, de propersona, de muchos conceptos jurídicos que a las personas que somos abogadas nos dicen muchísimo, pero que al mismo tiempo, al ser tan amplia, la aplicación es sumamente complicada. ¿Cómo pensar en un principio pro persona? ¿Pro persona de quién? ¿Cómo hablar de un patrimonio cultural cuando no tenemos claro lo que es un patrimonio cultural? Si en el mismo ejercicio del conocimiento de las acciones creemos que son textiles, ¿y dónde dejamos a estos conocimientos tradicionales? ¿A dónde dejamos a estas expresiones culturales tradicionales que van desde la medicina de antaño, desde estos evidentemente rituales que son torales para la cultura, y con qué liviandad decimos cuánto va a costar haber vulnerado este derecho? Cuando lo reducimos a económicos, a números, o sea, no entendemos, no estamos entendiendo nada entonces de qué va el patrimonio cultural, de la profundidad de la que estamos hablando, y un poco de eso es que nos tratamos de encargar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Como sabemos, el reglamento de esta ley tan bonita, pero que es tan difícil esta aplicación, porque digamos que mi área de expertise son los mecanismos. Yo lo que digo es, esta ley realmente da todo el poder a estos pueblos, o realmente somos las instituciones las que en la aplicación y en el entendimiento tenemos que hacerlo. Porque, por ejemplo, habla de la posibilidad de que cuando hay una comunidad que sí quiere hacer una explotación y una que habla del mismo derecho que no quiere hacer esta explotación, tienen la posibilidad ante el INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indigenistas, llegar a una mediación. Y entonces el INPI va a fungir como mediador.
También digamos que tenemos la situación en la que en caso de que alguien violente, entonces las atribuciones de hacer justicia, de levantar la infracción, la queja, recaen totalmente ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y ojo con esto, porque tenemos toda la voluntad, y no me dejarán mentir los voladores que hicimos milagros con tan poquito, pero no tenemos una estructura, es proceso para ello, nos falta capacitación en los temas, porque no es mediar cualquier asunto. Yo que soy mediadora desde hace 15 años, facilitadora en diferentes tipos de materias, yo les puedo decir que esta tiene unas particularidades muy importantes que de verdad necesitamos estar totalmente encaminados, totalmente informados, no nada más en expresiones del patrimonio cultural, sino también tenemos que ayudarnos de antropólogos, de historiadores, para tener clara esta empatía. ¿Cómo podemos generar empatía en las personas que están interviniendo en un conflicto si ni siquiera nosotros entendemos la profundidad de esos conceptos? Si ni siquiera entendemos muchas veces la lengua que ellos utilizan. Entonces, es un poco hacer conciencia y transmitirles que cuando se tiene la voluntad de conversar, de llegar a un diálogo, sí es posible la sensibilización, pero que es algo que todavía no es latente en esta ley, y es que la capacitación de este facilitador, de este tercero imparcial, tiene que ser de verdad en muchos sentidos, ¿no? Pareciera cosa sencilla la capacitación de un facilitador, pero tiene que conocer de técnicas y herramientas de comunicación, tiene que conocer del lenguaje corporal, tiene que saber generar empatía, permitir que se legitime, porque insisto, la diferencia entre hablar de un perdóname, o sea, de verdad no dimensionamos, una empresa que somos socialmente responsables, no dimensionamos lo que significaba esta transgresión. Y que lo diga un representante con toda la fuerza jurídica y que se lo diga a los ojos a la gente que fue vulnerada, hace toda la diferencia entre decir de cuánto nos va a tocar, ¿no? Entonces, ese proceso no es fácil, no es automático y no es orgánico. Hay que trabajar con todas las herramientas y las técnicas de comunicación de las que Indautor se está tratando de dotar, pero que somos un equipo en el que tenemos 4 conciliadores, 4 facilitadores que atendemos todas las violaciones del derecho de autor, incluidas estas, para el país. Entonces, la cantidad de trabajo es abrumadora y necesitamos que la gente entienda que no puede ser una reunión de 3 horas en donde ya salgan con un acuerdo. En este caso, yo sé que a lo mejor para quienes no están familiarizados con los mecanismos pudiera resultar mucho, pero fueron producto de 7 y 8 sesiones. Hablamos de 2 asuntos, uno efectivamente, usaron en ambos casos este ritual, esta imagen sin autorización, y les puedo decir, más allá del procedimiento es confidencial, entonces para mí es importante decirles que no les puedo dar muchos detalles, porque hay acuerdos de confidencialidad en el proceso, pero basta decirles que es necesario que donde sea que se esté transmitiendo este tipo de acuerdos, estemos hablando de acuerdos integrales. Y cuando yo hablo de acuerdos integrales es el compromiso 1 de no repetición, que es oral. O sea, no solo puedo venir a decir cuánto debo y ya, ahora sí que no lo vuelvo a hacer, entiendo el concepto y hasta dónde se amplifica esta situación. 2, efectivamente, ver de qué manera puedo reparar el daño, de qué manera puedo contribuir en este daño al patrimonio cultural, porque sí que ofendí a este pueblo, pero transgredí este patrimonio cultural que pertenece a toda una comunidad o a varias comunidades. Evidentemente, un perdón público pudiera ser uno de los elementos básicos del tema integral. Y yo creo que algo que no hemos todavía logrado, pero que me encantaría que fuéramos evolucionando para allá, es identificar que cuando nosotros estamos hablando de una infracción administrativa, estamos poniendo en un plano de igualdad y de co-construcción del conflicto a las partes, lo que me parece absolutamente injusto en temas de patrimonio cultural. Al ser las culturas, los pueblos absolutamente pasivos, deberían de ser tratados en calidad de víctimas. De modo que solamente en caso de que se consideren las situaciones
de preparación de las partes, pudiéramos juntarlos a conversar. Nosotros lo hemos hecho basados en la experiencia del instituto y de los mecanismos y del conocimiento que tenemos, pero no hay un procedimiento que nos exija preparar a las partes. Y es indispensable que entendamos que no se trata igual porque se corre el riesgo de revictimizar. Imagínense que hay una reunión, por eso les digo, la capacitación es oral. Hay una reunión en donde viene un pueblo y así se me hace sencillo decir, siéntense y platiquen, cuando no hay un reconocimiento del daño, no hay la intención de reparar el mismo y todavía aminoro la gravedad de la situación. Entonces, no podemos exponer a las culturas, a los pueblos a esta situación. Y eso es algo que yo les quiero dejar, es algo que no es a lo mejor intuitivo, pero que es necesario que todos empecemos a ver a estas comunidades como víctimas de un uso, de un abuso de estas expresiones que representan absolutamente su esencia, y que ustedes sepan que el INDAUTOR tiene personas capacitadas, tiene personas con todo el interés, y que a mí me pareció hermoso el resultado en donde al final los representantes de esta comunidad se dan la mano con los abogados que representan estas empresas bajo un esquema no de un acuerdo en papel, sino de un entendimiento, en mi opinión, de la transgresión que se hizo y los compromisos de no repetición. Entonces, para mí es muy importante decirles que sí que los mecanismos alternativos están siendo utilizados, que se tienen que estar utilizando más, pero yo me iría un pasito más adelante, que es a la justicia restaurativa, en donde hay una preparación, en donde no se trata nada más de hacer una reparación, sino de restaurar en la medida de lo posible la transgresión y el daño que se hizo. Entonces, bueno, por mi parte hay mucho que perder, pero ahí me quedo para no robarle el tiempo a mis compañeros. Muchas gracias, Claudia. Gracias al Instituto también por dejarte estar aquí en esta presentación. Nuestro siguiente ponente es Ana Kateri Becerra Pérez. Ella es conservadora y restauradora de la CRIM de Lina, además de ser locutora y actriz de voz. Tiene experiencia en el trabajo con colecciones patrimoniales tipificadas como etnográficas, como la del Museo Nacional de Antropología y la colección textil del Museo Nabolón, en Chiapas. Además, ha trabajado con colecciones particulares de textiles e indumentaria. Su presentación, que encontraremos en la Jornada del Campo, se llama Inspiración, la apropiación cultural como eufemismo ante el despojo. Bienvenida, Ana Kateri. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero, buenas noches a todos, todas, todes. Gracias por estar aquí, gracias a la organización por permitirnos un espacio para hablar de estas cuestiones que son tan importantes. Bueno, yo primero les quiero platicar un poco de mi formación, porque de ahí surgen todas estas inquietudes. Como ya escucharon hace rato, yo soy conservadora restauradora de bienes culturales. También soy actriz de voz y ahora estoy estudiando la especialidad de textiles en el INVAL. Esto quiere decir que soy una persona que trabaja con el cuerpo y al cuerpo le atraviesan muchas cosas. Y desde ahí surgen mis reflexiones, ¿no? Son reflexiones corporales, culturales, tal vez viscerales, pero eso no quita que sean también intelectuales y muy importantes, creo yo. Como conservadora restauradora, a mí muchas veces me preguntan que qué hago yo hablando de apropiación cultural. Siempre me preguntan si soy antropóloga y me da mucha risa. Porque yo entiendo mi profesión en su sentido más amplio. Yo entiendo la conservación como algo que es como un lienzo en blanco en donde podemos hacer muchas cosas para salvaguardar lo que se ha tipificado como patrimonio cultural, o que podemos decirle manifestaciones culturales, porque a veces creo que caemos en la trampa de la patrimonialización. Y esto lo digo porque pienso que no tiene ningún caso conservar lo que esté en los museos si se está perdiendo en la realidad. Entonces,
como persona que trabaja con el cuerpo y como persona que entiende su profesión desde el sentido más amplio, me meto en estos que algunas personas le llaman temas. A mí me parece que no podemos reducirlo a temas cuando estamos hablando de despojo, ¿no? Y particularmente con la categoría de apropiación cultural, yo sé que es como el término más mainstream, el más divulgado, sobre todo por la prensa. A mí me parece que es una categoría, por un lado me resulta reduccionista, por otro lado me resulta extremadamente ambigua, pero sobre todo me parece que es un eufemismo para no hablar de lo que realmente tenemos que estar hablando, que es la violencia colonial y el despojo que sufren muchísimas comunidades históricamente oprimidas por parte de comunidades históricamente opresoras, ¿no? Y explícitamente me refiero al sistema racista en el que vivimos, ¿no? Siempre nos encanta ponerle eufemismos a las cosas, decir, es clasismo. No, no es clasismo, es racismo. En las escuelas decimos que es bullying. No, no es bullying, es racismo. Hablamos de apropiación cultural. No, no es apropiación cultural, es despojo. Es violencia colonial, es racismo. Mayoritariamente racismo. Entonces, a mí me parece que es importante poner esto sobre la mesa, porque hasta que no nombremos las cosas por lo que son, no vamos a poder realmente encontrar una solución. La categoría de apropiación cultural tiene distintas genealogías. Hay gente que se remite a este texto de Bonfil Batalla de la teoría del control cultural, hay gente que habla desde el término en inglés cultural appropriation, que surge en los años finales de los 80 en Canadá, surge en la literatura y luego se va a la moda y luego se va a un montón de cosas. Pero a mí lo que me interesa es entender los mecanismos, puntualmente las minucias de cómo opera este tipo de violencia, porque creo que esta ambigüedad que nos da la categoría de apropiación cultural no nos permite de repente entender cómo se articula este sistema racista con las instituciones, con ciertas poblaciones. Pienso por ejemplo en las diseñadoras de moda egresadas de lugares como la Universidad Ibero, como la Janet Klein, ¿no? Muchas escuelas de diseño que mucha gente ya no está entrando a diseñar, ¿no? Ya no se busca entrar a una licenciatura de diseño para aprender a diseñar, sino para aprender a colaborar con alguien, ¿no? Entonces, a mí me parece que es indispensable que de verdad abramos los ojos y tratemos de ser responsables con lo que decimos, con las categorías que usamos. Si no nos gusta apropiación cultural, podemos usar extractivismo sistémico, si no podemos hablar de violencia colonial, pero sobre todo hablemos de despojo, porque eso es lo que está ocurriendo. Están despojando a las comunidades, debería decirlo en primera persona, porque como persona blanca me sigo beneficiando de un sistema racista, me guste o no me guste. Entonces creo que las preguntas son situadas y que el lugar de enunciación es importante para hacernos responsables también de los roles de los que somos parte en este sistema tan violento. Entonces, bueno, una de las cuestiones que me parece que es importante, yo me dedico a textiles y digo, no, esto solamente ocurre en textiles, pero los textiles son para mí como una segunda piel. Y esta segunda piel nos permite entrar y salir de lugares, nos protege de la intemperie y se amolda nuestro cuerpo. Pero ¿a qué cuerpo se amolda? ¿Y a qué lugares nos permiten entrar o no? De acuerdo a cómo vayamos vestidas. Es indispensable, creo, también pensar en por qué es distinto que yo me ponga un textil indígena que se lo ponga una mujer indígena. Hay una historia ahí. Hay una historia que nos habla de un privilegio, que yo puedo entrar y salir de lugares como si no pasara nada. Y muchas mujeres racializadas no pueden hacer eso. Entonces ahí hay una responsabilidad. Y eso, de alguna manera, también nos coloca en una posición de poder en donde nuestra voz puede llegar a ser más escuchada en ciertos espacios. Yo agradezco que me den este espacio para poder hablar de esto, porque sé que a muchas mujeres no les han dado este espacio y yo no voy a hablar por nadie, voy a hablar desde mi propia experiencia, pero creo que es muy importante detenernos un momento a ver cuál es el panorama que tenemos enfrente. ¿Por qué hablamos tanto de hay gente que a mí y algunos compañeros que trabajamos sobre estas cuestiones nos dicen, es que siempre hablan de lo mismo, y sigue sin entenderse, ¿no? Seguimos sin ver un cambio. Entonces, hasta que la realidad no sea otra,
vamos a seguir poniéndolo sobre la mesa, vamos a seguir tratando de indagar hasta que podamos hacer las cosas diferentes. A mí me molesta mucho cuando dicen esto, porque también es un eufemismo para decir, ya cállense, sus voces no importan, ¿no? Ese despojo a mí no me interpela. Y la trampa del racismo es que nos interpela a todas, a todos, a todes. Entonces, estoy yendo como hilo de medio. Pero creo que tenemos que hacernos responsables. O sea, yo hablo como persona blanca tratando de hacerme responsable de mis propios privilegios, de mi educación que me ha permitido estar aquí hoy, de mis intereses particulares. Y lo hago porque la trampa del racismo es que esto nos interpela a todos. Entonces, si nosotras no nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo, de la violencia que estamos ejerciendo, esto no va a cambiar. No podemos todo el tiempo estarle echando la culpa a los pueblos indígenas, por ejemplo, y darles 80 leyes de ten para que te defiendas, ¿no? Es increíblemente revictimizante, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es ponerle un freno a las personas que están violentando, que están extractivizando, que están todo el tiempo robando. Yo no he visto una sola colaboración entre algún pueblo indígena, por ejemplo, y alguna diseñadora, donde la colaboración haya surgido por el interés de los pueblos indígenas. Siempre es al revés. ¿Por qué será? ¿Quién necesita a quién entonces? Este eufemismo de, ay, es que los vamos a ayudar. ¿Alguien te pidió ayuda? Porque para ayudar a alguien tenemos primero que esperar a que nos pidan ayuda. Porque estamos reproduciendo este complejo de salvadores blancos todo el tiempo. Esta ideología asistencialista, donde estamos infantilizando a los pueblos indígenas y todo el tiempo los estamos relegando a un pasado glorioso y le estamos negando agencia en el presente. Y yo creo que es tiempo de hacernos responsables y parar eso. Las personas tienen agencia de acuerdo a sus propias posibilidades, por supuesto, pero entonces, ¿qué rol tenemos en esto? Entonces, habría que brindar espacios y brindar más posibilidades. No tendríamos que estar hablando por ellos, no tendríamos que estar poniéndolos a platicar con su violentador. ¿A qué mujer violada, por ejemplo, la han puesto a platicar con su violador? ¿A qué mujer golpeada la han puesto a platicar con su golpeador? ¿A qué niño abusado lo han sentado a platicar con su no abusador? ¿Por qué a los pueblos indígenas los sientan a platicar con sus violentadores, con la gente que los despoja? ¿Por qué les tenemos que enseñar cómo colaborar? A mí me parece que estamos haciendo las cosas mal. A mí me parece que tenemos que frenar un poco, activar la escucha y preguntarle a la gente qué quiere. Porque hablar de, es que la comunidad dio permiso. ¿Qué comunidad? Las comunidades son complejas y son heterogéneas. Las comunidades están llenas de 5, 6, 10, 20 cooperativas distintas que tienen 10, 20, 30 ideas diferentes. Entonces, ¿a quién benefician esas colaboraciones? ¿A quién de la comunidad? ¿A cuántas cooperativas? ¿A 3, a 5, a 10 de las 80 que hay? Sí creo que es importante decir las cosas como son. Si quieren que haya una colaboración, que los términos y condiciones sean transparentes, ¿no? Nada de que te voy a ayudar para que vendas mejor, pero le pongo el precio al triple, ¿no? Y no te digo para qué. Si es para la renta, pues que quede claro que es para pagar la renta del local, ¿no? O sea, queremos transparencia, no estamos en contra de las colaboraciones. Estamos buscando otras maneras. Estamos buscando que no haya epistemicidio todo el tiempo. Hoy en la mañana estaba en Instagram y estaba viendo un reel de una influencer y me dio mucha risa, pero no de risa. Una influencer que decía que estaba armando un look inspirado en Dior. Y yo, qué padre, Dior, el new look de Dior de los 50, algo, ¿no? No, ilusa yo. Estaba armando un look con un pocul, que es una prenda masculina de la comunidad tzotzil de Sinacantán en Chiapas, y decía que eso era un look de Dior. Y a mí casi me da un infarto porque, pues, María Grazia Chiuri, la cabeza de Dior, no inventó el pocul, ¿no? Es una prenda masculina que tiene muchísimos años y que fue inventada por los tzotziles de Sinacantán, ¿no? Entonces a mí me preocupa este epistemicidio, este despojo, porque la gente me dice, no, pues es que hizo colaboración
colaboración, sí hizo colaboración, pero entonces, ¿por qué la gente no sabe que eso es un Pocul de Sina cantando? ¿Por qué la gente cree que esa prenda salió de la cabeza de los diseñadores de Dior? Eso es epistemicidio, eso es despojo, eso es violencia colonial. Y a eso me refiero. Hay que hacer las cosas diferentes. Y bueno, ya me voy a calmar porque hay más gente que quiere hablar. Entonces, solamente quisiera dejar un par de ideas rápido. Lo primero que me parece súper importante es dar el crédito. Si damos el crédito a los investigadores en los artículos, ¿por qué no vamos a dar el crédito de los nombres de las cooperativas o de los artesanos? ¿Por qué? La segunda idea es, vamos a tratar de evitar el epistemicidio. Vamos a hablar con la gente sin romantizar las prácticas, porque cuando romantizamos las prácticas decimos, ay, es que teje porque es muy bonito tejer y le encanta, y no saben que te duele la espalda, que te comes los ojos, que los hilos son carísimos y que es trabajo, ¿no? Entonces tal vez si lo pensamos como trabajo, podemos dar precios más justos, no de, ay, es que los diseños y entonces los ancestros, sí, pero es trabajo. Entonces, es importante, las lógicas del trabajo no son las lógicas de la maquila, ¿no? Es importante, sobre todo, pensar en esas lógicas. Otro punto sería la redistribución de recursos, ¿no? Si yo tengo el recurso, tengo que pagarlo justo. ¿Por qué? Porque estas poblaciones han sido históricamente despojadas de recursos, ¿no? De sus tierras, de su gente, de su lengua, de sus prácticas, de su vestimenta. Entonces lo mínimo que nos toca es pagarlo justo, ¿no? Y si no, pues no lo compramos, no vamos a estar regateando. Si no lo puedo pagar, ahorro. Hay muchas tandas de rebozos, por ejemplo, ¿no? O lo puedo pagar a plazos, pero nada de estarle regateando a la gente. Y ya el último punto para cerrar, creo que es súper importante educarnos en cuestiones de racismo. No podemos seguir por la vida diciéndole clasismo, diciéndole bullying, diciéndole discriminación. La discriminación es un acto aislado, el racismo es algo estructural. Entonces, si no nos educamos, no importa si seamos personas racializadas o personas blancas, tenemos que educarnos en racismo y tenemos que hacer lo posible por cambiar las cosas, poner nuestro granito de arena, lanzar una piedra al agua y que haga ondas. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, lanzar una piedra al agua y esperando a que haga muchas ondas. Y que cada una de las personas que está aquí pueda lanzar una piedra al agua y esperar a que haga ondas. Y hacer lo que está en nuestras manos. No vamos a cambiar el sistema tal vez, no en solitario, tal vez sí en comunidad. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora la siguiente ponente es la maestra Rocío Becerra Montaner. Ella es abogada por la UNAM, también tiene maestría en Derecho y especialidad en Derecho Internacional. Participa en el Seminario de Investigación sobre Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM y en la Red por los Derechos de los Artesanos. Su presentación se llama Análisis crítico a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Agradecer a Lina, ¿sí se escucha? Sí. Agradecer a Lina la invitación. Creo que para mí es siempre estos espacios me ayudan a crecer mucho en relación a las posiciones que tengo y también a los estudios que he realizado en estos temas. Compartir esta mesa con los colegas para mí también es muy enriquecedor. Yo quiero decir muchas cosas, voy a tratar de hacerlo lo más concreta posible y voy a partir también de lo que acaba de mencionar Claudia, ¿no? El tema del racismo y la discriminación. Creo que a la fecha, a pesar de los tratados internacionales, y bueno, el primero que fue el 107, que fue de 1957, incluso aunque fue un tratado indigenista de estas políticas de considerar indígena como no un ser pensante, sino que necesitaba el apoyo, un tema asistencialista. Incluso en ese convenio se obligaba al Estado mexicano a
asimilar culturalmente a los pueblos. Sí, ayudarlos, porque ellos no podían, porque no tenían capacidades, pero estaba prohibido el tema de la asimilación cultural, ¿no? O sea, que se tenía que respetar su forma de organización, su cultura, sus valores. Entonces, desde 1954 no es algo nuevo, no es esta ley, no es una ley novedosa. O sea, el gobierno mexicano desde 1954 y desde el 91 que ratificó el convenio 169 está obligado a hacer, que no lo ha hecho, con esta ley tampoco lo ha hecho, y esta vez lo proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos también en relación a su cultura. Entonces creo que el primer punto es que el Estado mexicano está en falta en relación a sus compromisos internacionales. Lo segundo es, es una larga historia en relación de cómo me involucré a partir del seminario que en ese momento dirigía el doctor León Olivé, que era un filósofo de la ciencia que promovió mucho la cientificidad del conocimiento tradicional, o sea, terminar también con esta idea del racismo en relación al conocimiento y darle su justo valor científico, ¿no? Participamos ahí ya en la defensa de la propiedad intelectual colectiva, nos involucramos dando recomendaciones al Congreso en relación a un tema y un derecho que es fundamental para terminar con el racismo y la discriminación, que es el derecho a la consulta. No hay nadie que sepa más de su cultura que los propios pueblos. Ningún legislador, ningún funcionario público de ningún nivel de gobierno sabe más del valor de su cultura que los propios pueblos y las propias comunidades. Y el derecho de la consulta, que está en el convenio 669, que es obligatorio, tiene ese fin, ¿no? Escuchar a los pueblos en relación a si lo que el gobierno va a hacer está bien o está mal o viola sus derechos. A la senadora Susana Hart le enviamos varios cartas solicitando que la iniciativa fuera consultada, que se respetara el derecho de las comunidades, y como en muchas otras cosas lo que se hicieron fueron foros simulados, no eran autoridades indígenas, la consulta es con las autoridades, no estaba en la lengua, no explicaron la iniciativa, no estaba traducida a la lengua. En resumen, pues todo fue una simulación. En una entrevista lo que dijo la senadora Susana Hart es que no consultaba porque lo que ella estaba haciendo beneficiaba a los pueblos. Entonces, como no les estaba haciendo ningún mal, no era necesaria la consulta. Bueno, pues, un poco del análisis que hago es que es todo lo contrario, ¿no? Que por no consultar, pues cometió graves errores. Voy a tratar de resumir algunos. Bueno, el primer punto tiene que ver con la definición de patrimonio. Yo, como comenta Claudia, en el ámbito internacional hay diferentes foros que regulan el tema de la cultura. Está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ve la propiedad industrial y derechos de autor, que su finalidad es netamente económica, ¿no? Sí tiene, en el caso de derechos de autor, más una protección en relación a los artistas, pero esa es la función de ese organismo. Está el Foro Permanente de Pueblos Indígenas, el mecanismo de expertos, y ya el alto comisionado en materia de derechos humanos, que ve todo el tema de los derechos humanos. Ellos tienen otra visión de la protección de la cultura, ¿no? Más desde los derechos humanos, y siempre hemos apelado. El primer artículo de la Constitución obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos. Entonces los derechos humanos tienen que estar encima de cualquier otra forma de interpretación constitucional y legal en relación a este tema de la cultura. No es la parte económica, porque todo se ha ido, que si hacen negocio, que si hacen contratos, que si consienten con las empresas, que si llegan a acuerdos. Ese es un tema, pero es un tema económico y es muy limitado a un organismo que es la OMPI, pero falta todo el respeto de los derechos humanos, el respeto de la cosmovisión en relación a la cultura. No todo lo que es cultura se tiene que vender y los pueblos lo quieren vender y nunca se les pregunta. Lo otro tiene que ver con el tema del patrimonio cultural, que bueno, ahí sí también hemos tenido varios foros, incluso hay un libro de la red en el Coloquio Patrimonio Cultural sobre el estado del arte del patrimonio. El concepto de patrimonio es un concepto patriarcal, es un derecho civilista,
Bueno, el tema del patrimonio de la humanidad es un derecho difuso y muchas comunidades han dicho, pues sí, nosotros también somos humanos, pero tenemos derechos específicos. Esos derechos específicos reconocidos a las comunidades indígenas y afromexicanas justamente es para ir avanzando en que puedan ejercer derechos que no han podido ejercer por cuestiones de racismo y discriminación, pero seguimos en el mismo círculo, ¿no? De decidir que ellos van a estar, que si les vamos a dar dinero, que si les va a convenir y no convenir, y no de escucharlos, no de escuchar sus necesidades, no de impulsar sus propias empresas. Entonces, pues estamos en el mismo esquema racista, ¿no? Bueno, el tema del patrimonio, como ya les comenté, pues es un tema muy específico de la UNESCO. Básicamente la Convención de Salvaguarda para el Patrimonio también obliga, escuchando al colega de Michoacán, a una consulta para que se pueda declarar como patrimonio, cosa que no se ha hecho. No sé si en el caso de los voladores, pero en varias declaratorias que tienen que ver en el caso de Michoacán, y mucho de lo que hacen de pueblos mágicos, el usar los nombres como el Tren Maya, el usar las ceremonias purépechas para fines específicas de imagen institucional y gobierno, son violaciones a los derechos indígenas, que ya están reconocidos constitucionalmente y de acuerdo a los tratados. Bueno, la ley, otra cosa es que todo el derecho tiene una competencia material. Y aquí hicieron una revoltura que, como lo decía la abogada de Indeuto, pues para ellos, específicamente que están nombrados aquí, les genera una confusión. En muchos casos ellos no son los competentes, porque ellos son competentes en materia de derechos de autor, ni siquiera de toda la propiedad intelectual, ¿no? Ellos son específicamente en un tema, ¿no? Pero aquí los metieron. Patrimonio abarca desde conocimientos tradicionales, expresiones culturales, territorio, o sea, todo lo tema inmaterial y material. O sea, pone a un tema de negociación a cualquier elemento cultural, y un poco lo que también mencionó en el artículo que el convenio 169, la Constitución, los criterios jurídicos para reconocer los derechos indígenas es que los pueblos conserven su cultura. En la medida en que vayan perdiendo su cultura, ¿por qué? Es por esta asimilación, por la deformación que se están haciendo a elementos culturales, van perdiendo derechos, ¿no? Entonces, sí creo que en este aspecto también es importante entender que que cuando las autoridades federales analicen los casos, lo primero que tienen que ellos salvaguardar es la cultura, ¿no? Porque evidentemente, y yo lo he insistido mucho, ahorita lo explicaba la abogada, no solamente en temas administrativos, no estamos hablando de relaciones de igualdad en el contrato que se está proponiendo, ni del consentimiento. Estamos hablando de una cervecera, ¿no?, que tiene todo un despacho jurídico, que tiene dinero, que tiene abogados, y una comunidad que lo que tiene es, en el mejor, entre comillas, de los casos, un poco la asesoría del gobierno, ¿no? Entonces, si estamos hablando de relaciones asimétricas, no podemos hablar de distribución justa y equitativa de ningún contrato ni de nada, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión es una trampa. Creo que si no avanzamos en que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos como todos los mexicanos, y voy a hablar específicamente, la propiedad intelectual es un derecho humano de todos los mexicanos. O sea, ¿por qué los pueblos y las comunidades indígenas tienen que estar sujetas a estas cosas de apropiación ilegal de su cultura, ¿no? ¿Por qué no pueden el resto de las personas que no son indígenas no pueden respetar los derechos morales y patrimoniales de los pueblos? Pues por una cuestión de racismo. Entonces, yo creo que seguimos en este discurso. La ley es muy tramposa, como dije, no tiene procedimientos. Hay un sistema donde participan muchas autoridades. Creo que ya van más de 2 años que se publica, no se ha aplicado. Las propias autoridades siempre lo que hacen es como
este papel que tenemos la sociedad civil como la denuncia pública, ¿no? Pero ese no es su papel, ¿no? Eso es una falta administrativa y responsabilidad administrativa, porque ellos tienen, de acuerdo a la Constitución y a la ley, sancionar, y ahorita ya está penalmente, porque esta ley no es una de las cosas, porque tampoco está claro el procedimiento, pero ya manejar el delito, ¿no? Entonces no es solamente cuál va a ser la línea en que vamos a ver a las comunidades sentadas en una resolución de conflictos y cuándo va a ser la línea cuando se va a considerar como delito. O sea, tampoco está claro la ley. Entonces, sin procedimientos claros, con autoridades que no tienen competencia en la materia, pues realmente lo que hace es abrir puertas, pero como siempre, al final las comunidades son las que van a tener que estar demandando en juicios. Yo creo que el tema de confidencialidad a mí se me hace bastante pues tramposo también. Yo creo que las autoridades indígenas son autoridades como el Indiautor y como que es otra cosa, se dice como mantra y siempre hablan todo el mundo de autonomía y libre determinación, pero en la realidad no se sientan a las comunidades como autoridades, y son autoridades. Aquí también específicamente se le conoce como de derecho público. Eso quiere decir que son autoridades, como lo es el INA, como lo es Indiautor y como es cualquier autoridad. Entonces, las autoridades indígenas tienen que decidir si se hace público o no, porque yo en el mejor de los casos puedo apelar a la buena fe de que Indiautor y el INPI están asesorando bien a las comunidades o las están defendiendo bien, pero la realidad es que en muchos casos no. Y hasta ahorita el gobierno mexicano no ha demostrado un interés real en defender esto. Y lo vemos con el tema de la piratería, a todo lo que da. En aduanas entra cosas chinas, y también en las narices de las autoridades. Entonces creo que pues es una ley que va a generar también, pues abre la puerta en relación a que ya las empresas saben que pueden negociar muchos elementos de la cultura y las comunidades no están preparadas para hacer frente a esas negociaciones. Entonces yo creo que pues ahí hay autoridades que sí son sensibles, obviamente el INA, y también funcionarios como ahorita lo comentó la licenciada, que sí tienen ese compromiso, funcionarios muy concretos, no como institución, y que creo que tenemos que seguir generando espacios como estos de difusión, de diálogo y de identificar, ¿no?, aquellos elementos importantes, y que esto llegue especialmente a las comunidades, que también nosotros realizamos muchos foros de artesanos y decían, está muy bien todo lo que nos dicen, pero lo que ustedes nos dicen, que creemos que está bien, no lo podemos transmitir a la asamblea. Entonces es importante ir a las comunidades, que ellos también conozcan estos derechos. Afortunadamente, y en la UNAM hay ya muchos estudiantes indígenas y afromexicanos, abogados. Entonces creo que los jóvenes, y ahorita me alegra mucho ver a jóvenes defendiendo ellos mismos sin necesidad de nosotros, y bueno, hablo de la red y de los abogados, de estar en eso, sino simplemente apoyándolos en la información que necesitan, en los conocimientos. Pero creo que los jóvenes que ahora ya son profesionistas, hay que seguirlos apoyando para que ellos mismos puedan estar en estos procedimientos de defensa de su cultura. Gracias. Voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Es la etnóloga Alicer Díaz Barrera. Ella es egresada de la ENA. Trabaja en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. ¿Es correcto? ¿No? ¿En el centro? Fray Francisco de Victoria, disculpa. Y va a presentar su artículo Entre prietos y morenos, están escritos con X, incluyendo a ellas, ellos y ellas. Es una reflexión sobre el reconocimiento afrodescendiente en México. Adelante, Alicia. Muchas gracias. Bueno, yo en inicio estoy sorprendida porque cuando Aldo me dio la invitación
presentación yo decía, bueno, los temas que yo trabajo, ¿qué tienen que ver con la propiedad intelectual colectiva, ¿no? Desde mi ignorancia. Y ha sido bien bonito ver cómo se ha ido articulando como esta vez, ¿no? Yo voy a ser la tercera en hablar y retomar estos temas sobre racismo, porque pues claramente a las comunidades afrodescendientes y afromexicanas en México son temas que hoy por hoy les competen, ¿no? Bueno, por tus antepasados y de acuerdo con tus costumbres y tradiciones, ¿te consideras una persona afromexicana o afrodescendiente? ¿No? Esa fue la pregunta que permitió visibilizar a nivel nacional la presencia de las comunidades afromexicanas y afrodescendientes en el país, ¿no? Esto a partir del censo del 2020, que si bien ya vienen producto de la lucha y de la resistencia que ya se ha dicho en esta mesa histórica de las comunidades no blancas, no subyugadas, ¿no? Fue hasta el censo de 2020 en el que se visibilizó a esta comunidad, ¿no? También tenemos a partir del 2019 la modificación del artículo 2, como ya nos habían estado comentando, en donde se incluye a las comunidades afromexicanas como parte de una nación pluricultural en México, ¿no? Este artículo es resultado de mi proyecto de tesis. La realidad es que yo no esperaba meterme en temas de derechos humanos y mucho menos de derechos culturales, pero al final es imposible no tocarlos, ¿no? Tenemos, como ya lo mencionaron, el racismo y la discriminación como consecuencias de la historia colonial, ¿no? Y son temas tan necesarios como decir que en México no hay racismo, ¿no? Lo tenemos tan normalizado, es un racismo tan sistémico y tan estructural que lo podemos ver en cualquier momento, en cualquier parte, ¿no? Estas frasecitas que me molestan: trabajas como negro, tienes que mejorar la raza, ¿no? Prietita, todas estas frases que claro que son racismo, ¿no? Orejita clara. O tú no eres tan negra, entonces estás bonita, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿realmente fue suficiente esta modificación del artículo 2 para el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, ¿no? Pensando más allá del reconocimiento constitucional? Pues la respuesta es claro que no, ¿no? Estamos, pues, pensaría yo, me atrevería a decir que en pañales, a diferencia de otras geografías, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Colombia, que son uno de los países con mayor presencia afro, tienen ya políticas públicas, tienen ya distintos programas, y todo esto, lo insisto, deviene de las luchas históricas, de la resistencia y de ese querer emancipar, ¿no? de los pueblos afro. Entonces, un poco el artículo va por ahí, criticando también esta idea nacional y esta construcción del mexicano, ¿no? A partir de ser mestizo. Tenemos por ahí hasta un comercial en su momento de Victoria que decía: ni blanca ni negra, mestiza. Victoria, la cerveza de México, ¿no? Entonces, pensar en lo mestizo y pensar en que pues, en México no puede haber racismo porque todos somos iguales, ¿no? Desdibuja desdibuja e invisibiliza tanto a las comunidades indígenas como a las comunidades afro y a todas aquellas que no son mestizas, ¿no? El problema con la idea del mestizaje entonces es que pues no podemos, o que más bien hasta la fecha seguimos teniendo racismo sin discriminación, ¿no? Y que si a eso le aumentamos las distintas opresiones que los pueblos afromexicanos, ya no digamos la distinción de género de mujeres afromexicanas, que todavía es una mayor opresión, ¿no? Podemos ver que sí, que son los distintos sistemas de opresión los que tenemos en la actualidad, ¿no? Clasismo, racismo, incluso podemos ver el problema de tus estatus migratorios, ¿no? Que ahora es un tema que es muy importante, ¿no? Con la migración centroamericana. Y yo pensaba un poco también
dentro de cómo puedo hablar de eso en cuanto a los derechos culturales, ¿no? Y entendí los derechos culturales en su forma más simple, como en la capacidad de reproducir la vida misma, ¿no? Y en ese sentido, por ahí la doctora María Elisa Velázquez decía, bueno, es que el principio o el principal derecho cultural que han agraviado a las comunidades afro es precisamente la invisibilización y el silencio histórico que se ha tenido a lo largo de la historia. Esto que tiene que ver, pues tenemos libros de texto que no mencionan las personas afro, ¿no? Tenemos educaciones y escuelas desde lo institucional que no enseñan la presencia afro en México, y que claro, pues entonces eso resulta que cuando uno menciona que la tercera raíz de México es la afro, la que viene de África, entonces la gente dice, claro que no, ¿no? Nosotros somos hijos de la Malinche y de Hernán Cortés, ¿no? Precisamente por este tema del mestizaje. Y entonces, hacia el final del artículo, ya para acabar rápido, yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacer o hacia dónde hay un área de oportunidad de los derechos culturales y los derechos humanos afrodescendientes en el país? Pues podemos tomar un poco el caso de Colombia, ¿no? Colombia actualmente reconoce no solo a los grupos afrocolombianos, sino tiene 4 grupos, ¿no? Reconoce afrocolombianos, reconoce raizales, reconoce palenqueros y reconoce negros. ¿Cómo hacemos entonces que, si a lo mejor fue muy abrupto para la mayoría de la sociedad mexicana, esto de la pregunta del censo 2020, de si te reconoces o no te reconoces afro-mexicano, y que muchas personas todavía dicen, no, yo no soy afro, yo soy negra, no, yo soy jarocha, yo soy pocha, yo soy mascoda, yo soy morena, yo soy prieta, yo soy cualquier otra denominación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que todas esas autodescripciones sean respetadas y pues en miras del reconocimiento afro más allá de lo constitucional, ¿no? Sino desde los derechos políticos? Este fin de semana fue el 7º encuentro internacional de mujeres afrodescendientes y afromexicanas en Paniagua, Veracruz, y en las mesas de trabajo se hablaba de que actualmente en la mesa y en la Cámara de Diputados tenemos 50 leyes en pro de la comunidad afro, pero que no se han llevado a cabo, ¿no? Que tienen ahí un tiempo ya puestas en la mesa, pero que no ha pasado nada. Tenemos también la parte de la representatividad de las mujeres afromexicanas a nivel político también, y como parte de cumplir estos derechos políticos y electorales, ¿no? Y por allí pasó una cosa, y con esto cierro, que hacia este encuentro salió un camión de mujeres negras de la costa de Oaxaca y costa de Guerrero, ¿no? Hacia Tamiagua. Un viaje que pudo haber sido de 10, 12 horas más o menos, tardó 22. ¿Por qué? Por las detenciones en la carretera, por estas políticas migratorias que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo dijeron los de la Guardia Nacional? Porque falta una bitácora de viaje del conductor, ¿no? La realidad es que dentro de este camión tenían muchas mujeres negras, ¿no? Que desde los marcadores raciales, como el tono del cabello, como el tono de piel, como el cabello, ¿no? Pues claro que no parecían mexicanos, porque en México, recordemos, todos somos mestizos, ¿no? No hay negros. Y entonces las compañeras sufrieron unos agravios a sus derechos humanos y culturales inmensos, las tuvieron paradas por horas, ¿no? Y además eran puras mujeres. Eso quiere decir, y eso resalta precisamente el racismo sistémico al que estamos enfrentados, ¿no? Y las distintas opresiones que tenemos como mexicanos. Había mujeres afroindígenas, había mujeres afromestizas, había mujeres negras, había mujeres costeñas, había mujeres que son las mujeres, y pues la razón real por la que no las dejaban ir es porque no parecían de México, ¿no? Entonces, pues por ahí va la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a pedir a la doctora Montserrat Rebollo Cruz que se una al podio, por favor.
Ella es doctora en Antropología Social por la ENA. Es especialista en procesos de patrimonialización, salvaguarda y derechos culturales. De 2009 a la fecha ha sido directora ejecutiva del Archivo de la Palabra, Laboratorio Académico del Patrimonio Cultural Inmaterial, PCI, adscrito al proyecto Salvaguarda de PCI de México de la ENA. Forma parte del Grupo de Trabajo de Patrimonio Cultural Inmaterial del INE. Ha laborado con diferentes proyectos, congresos, capacitaciones, publicaciones y eventos nacionales e internacionales relacionados con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, entre los que se encuentra el programa de estudios sobre patrimonio cultural inmaterial y diversidad cultural, ritos y festividad con la doctora Lourdes Arizpe Schlosser. Además trabaja en la ENA y además es una muy querida amiga mía. Su presentación es Violencias, acompañamiento de casos de apropiación cultural. Bienvenida, Monse. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todes, a los que están del otro lado también de esta transmisión. Yo a la mesa me siento solamente con un infinito agradecimiento. Primero que nada a la casa que hoy nos recibe, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la zona arqueológica de Tlatelolco, a la directora, muchísimas gracias Winnie Villegas por recibirnos, por promover estos espacios, mis compañeros, compañeras que ya me antecedieron en la mesa. Son temas que son incómodos, son temas que institucionalmente en muchas ocasiones están bloqueados, están criminalizados y es una pena, ¿no? Que no haya más espacios, que más gente se entere de las cosas que se están hablando, de las cosas que se están ganando a favor de las comunidades, que efectivamente no nada más es llenarnos de leyes, sino de acciones, de esas acciones concretas que todos los días pasan. Temas como el tema de los voladores, a partir de los casos que se ganaron a favor de las comunidades, de la ceremonia ritual de voladores, gracias al trabajo y la colaboración y la intervención de instancias como el autor, que se pusieron las pilas para poder intervenir, generan casos precedentes y que preceden también como una referencia también para que otras comunidades sepan cómo defenderse, porque esto es de todos los días. Estábamos en la sala del autor buscando estos espacios para poder enfrentar a estas transnacionales, y ya teníamos otro en el Facebook, ya teníamos otro en Instagram, ya teníamos avisándonos, oigan, ¿y ahora qué van a hacer con esto? Y quiero decirles que gran parte de esto fue que, y aquí te suban los agradecimientos, al periódico La Jornada, que a través de su suplemento La Jornada del Campo abrió un espacio. No es un tema que aborden, sin embargo dijeron es muy importante difundir y hay que llamar a otros casos. A través de ustedes podemos encontrar a otros casos que puedan estar trabajando estos temas y que hay que empezar a generar redes de colaboración. Y también debo decirles que este es el primero y ya nos están invitando a hacer un segundo, buscando otros casos, no nada más para un tema de denunciarlos, sino de saber otras alternativas de cómo las experiencias en las comunidades se están dando para defenderse, porque también están siendo, hay un trabajo, puedo decirlo, de empoderamiento, ¿no? Hacia cómo lo vamos a empezar a usar. Hay intelectuales locales que efectivamente están poniéndose la camiseta y están viendo de qué manera se colabora, se tocan las puertas, y estas experiencias están sirviendo también para dar luz a otros, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy importante la labor, más allá de solo lamentar lo que ocurre, es poner en acción los talentos y los esfuerzos de todos. Créanme que el tema de generar trabajo interinstitucional, interdisciplinario, es muy importante. Conocernos, escucharnos, buscar estos espacios, divulgar, ¿no? Yo les invito
este tipo de información. Y bueno, también quiero agradecer que estos ejemplares, ¿no? Todos los ejemplares de la jornada del campo son digitales. Lo pueden encontrar en la página del periódico, es el número 187 del suplemento. Los invitamos a leer, no nada más están mis compañeros, compañeras, sino también hay otros artículos que detonan, ¿no? Justamente estos trabajos. Yo les quiero agradecer a Ana Cateri, a Donatiu, a Claudia, a Netzel, a Rocío, que muchas veces, y esto me pasa por ejemplo con mis compañeras, no nos conocemos personalmente, pero las luchas, las formas, las visiones, los trabajos nos hacen unirnos en el camino y entender y comprender que todos estamos interesados en hacer algo y en levantar la voz. Entonces, en ese sentido, y no nada más en levantarla, sino también en procurar, ¿no? en ver de qué manera nos apoyamos. Y yo les agradezco mucho. Quiero decirles que todo esto es iniciativa de un colectivo que llevamos y que nació en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Éramos estudiantes del posgrado. Nos fuimos uniendo con otros, el maestro Aldo Guarnelli, que anda ya por allá atrás, el maestro Raúl Ruiz, que también él está por Barcelona, la maestra Xochitl Zulueta, que también ha colaborado, Diana Macho, y su servidora somos quienes conformamos este colectivo, pero que solamente es un detonador de redes, ¿no? De seguir colaborando y que tenemos la mejor intención de colaborar, de compartir, ¿no? Y que estos temas sigan teniendo espacios. Quiero decirles que si ustedes saben de casos, si ustedes gustan participar en este próximo número, por ejemplo, contáctenos, vamos a hacer comunidad, vamos a hacer más red. Entonces yo les agradezco a todas, a todos, que se hayan sumado, que se hayan tomado un tiempo de venir, de estar. De verdad, muchísimas gracias. Y pues a todas las instancias que están detrás, y por favor, pues lleven este mensaje a donde corresponda, ¿no? Si ustedes saben, insisto, de comunidades que están pasando por situaciones de este tipo, si saben de amigos, estudiantes, ¿no? Compañeros que estén trabajando estos temas, pues podemos escucharnos, podemos dialogar. Y bueno, también la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha hecho que también se generen otros espacios, otros colectivos, y de eso se trata, ¿no? De seguir generando espacios de ciudadanía, espacios de comunidad, y yo creo que pues podemos seguir haciendo mucho en conjunto. Es mucho más fuerte juntos que uno solo. Entonces yo creo que esa es la mayor lección de todo esto, y creo que hay que aprender mucho de las comunidades y de otras lógicas, de otras formas de pensar, porque ahí es cuando viene la confrontación. Lo que está en la médula de todos estos problemas ha sido la forma en la que miramos lo mismo, ¿no? Solamente que son de diferente significado, con diferente sentido. Y yo creo que a veces las empresas no alcanzan a dimensionar, pero cuando llegan estos momentos, cuando hay que dialogar, cuando hay que entenderlo desde dentro, créanme que puede haber cambios que transforman. Y no lo estoy diciendo en una visión romántica, lo estoy diciendo en una forma en la que también pasó algo en la comunidad, y eso no me corresponde a mí, sino deberían de escuchar a la propia comunidad de la ceremonia ritual de voladores. Era un consejo local, ahora van a ser un consejo nacional. Yo les invito, ¿no? Va a haber el próximo 31 de agosto, 1 y 2, el encuentro de voladores en Los Pinos. Sería muy bueno que vayan a escuchar todo esto de voz de ellos. Ellos mismos están promoviendo la evaluación de su plan de salvaguarda, de algo les sirvió ser patrimonio de la humanidad. Y bueno, yo creo que sería muy bueno escuchar estas experiencias de voz de ellos y bueno, escuchar a otras comunidades que están pasando por casos similares, y pues ojalá que podamos, insisto, seguir haciendo comunidad y
Y a nombre de Chimali, Centro de Estudios y Derechos Culturales, pues les agradecemos que nos hayan apoyado y se hayan aventurado también a escribir de manera colectiva, y sigue abierta la invitación a que sigamos colaborando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Se acaba de incorporar el maestro Aldo Guagnelli. No sé si quiera participar con algún comentario o vamos directo a las preguntas. ¿Alguien quiere comenzar con la ronda de preguntas para nuestros invitados? ¿Sí me puedes pasar? Gracias. Gracias, buenas noches. ¿Está bien? Sí, o un poquito si te lo ¿Aquí? Sí, perfecto. Buenas noches. Muy interesante todo lo que pusieron todos ustedes. Es muy preocupante que solamente tengan presupuesto para 4 personas. Uno pensaría que qué padre, ve uno el edificio que tienen allí, están en la colonia Roma, ¿no? Y pasa uno y dice, ay no, qué padre, qué bien protegidos estamos, ¿no? Y resulta que tienen 6 gentes. Híjole, pues yo sé que estos temas, como dice, no se trata de cuánto te ofendí, cuánto, con qué reparo, pero creo que sí se necesita presupuesto, se necesita dinero para que se difunda. Y muchas gracias, Monse, por invitarme, y voy a hacerlo difundir en la ENA. Tengo la facilidad de que como imparto ahí la materia de inglés, para variar, ¿no? Pues con esta jeta que iba yo a enseñar allí sin inglés. Sí, aunque no lo crean, yo también he sufrido racismo, a la inversa, ¿no? O sea, en las comunidades, sí, de veras, ahí en Teotitlán del Valle me mojaron las señoras porque entré a la iglesia, me decían, órale gringa, salte de aquí. No soy gringa, pero pues no me lo creían, ¿no? Entonces, yo sé que sí, es un tema muy sensible, pero qué bueno que haya apertura. Alicel, te felicito, muy bien, tú mucho orgullo porque yo también soy de la ENA. Y sí, es cierto, a ti también se me hace el hígado moño cuando veo a los bebés. Es morenita clara, no es morena, es morenita clara. Tienen los ojos azules. Pues sí, baboso, todos los niños cuando recién nacen tienen los ojos claros, se les van oscureciendo, ¿no? Pero sí, hay que tratar de erradicar esas expresiones en la gente, ¿no? Para que se acostumbren, pues, a no normalizarlas, ¿no? Por lo pronto, sobre todo en los adultos mayores tienen mucha tendencia a ese tipo de cosas. Muy bien, muy interesante el foro, muchas gracias. ¿Algún comentario de nuestros ponentes? A mí me parece que lo responsable de mi parte sería hacer una aclaración. El racismo a la inversa no existe. El racismo es un sistema estructural. Para que existiera racismo a la inversa, tendrían que haber despojado a mis antepasadas de su territorio, de su lengua, de sus costumbres, las tendrían que haber esclavizado, las tendrían que haber violentado de manera sistemática y tendrían que continuar haciéndolo conmigo. Eso no está pasando. Las personas blancas no podemos sufrir racismo a la inversa porque no existe el racismo a la inversa. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Y después, Claudia. Bueno, yo creo que aquí lo que se tendría que hacer en términos de recursos, no solamente humanos, sino presupuestales también, es que las autoridades responsables ya empiecen a aplicar la ley, ¿no? Porque hay un sistema que es el sistema para la protección del patrimonio cultural de pueblos indígenas y afromexicanos, que participan varias entidades del Ejecutivo Federal, que cada una tiene presupuesto y también personal, que
no se ha conformado, ¿no? Entonces creo que es importante que las autoridades responsables ya empiecen a aplicar la ley y generar la estructura administrativa para dar cumplimiento. Eso es por una parte. Lo segundo es que obviamente la UNESCO da cierto financiamiento cuando tiene que ver con lo que está en la lista de patrimonio, de acuerdo a la salvaguarda. Por eso están justamente estos planes que bueno, yo es la primera vez que escucho que va a haber un plan de salvaguarda, porque esa es la función del tratado, ¿no? Y la obligación del Estado de establecer políticas públicas, recursos y incluso materiales y humanos para poder hacer la salvaguarda de ese elemento cultural. Entonces, vuelve a insistir en la obligación que ya existe como gobierno mexicano. Creo que es importante que no solamente el Ejecutivo Federal, porque finalmente la ley la hicieron los legisladores, entonces que los legisladores pues también al aprobar el presupuesto, que es una aprobación que ellos hacen, pues vean que se debe de cumplir con la ley, se deben de cumplir con tratados y pues, den más presupuesto a las dependencias del Ejecutivo que tienen que implementar. Y lo segundo es que, como ya mencionaban, no somos un país que, no solamente el tema de afrodescendientes, sino también el de la misma protección. Perú, por ejemplo, tiene una comisión contra la piratería, porque específicamente creo que el tema de cultura es muy amplio, ¿no? Está medicina tradicional y yo creo que seguir escribiendo sobre estos temas, nos hemos enfocado a lo mejor en algunos aspectos, pero bueno, sí creo que es importante seguir con este tema, pero ahorita que se toque ese punto, propongo algunos temas específicos. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un par de puntualizaciones que me parecen súper importantes en términos. Me toca venir hoy, deben de saber que soy activista antes que autoridad, pero hoy me toca jugar de autor y de compartirles esta experiencia. Pero sí, no me puedo ir sin hacer ciertas puntualizaciones en el marco y contexto de lo conversado. Quiero decirles que la justicia restaurativa no es algo nuevo, no es algo que haya surgido producto de esta innovación de la ley de protección, que suena escandalosísimo, pero quiero decirles que surge de pueblos tribales. Las tribus hacen estas prácticas restaurativas y por eso justamente merece muchísimo meterse en la profundidad de ello para hacerlas de manera responsable. Hablando de esta responsabilidad que comentaba Ana, me encanta la idea de ser responsables porque solemos hacer aseveraciones como las cosas como son, partiendo desde que como son para mí, son para este pueblo, y desde ahí me parece que no estamos siendo responsables. Ella hacía comentarios como cuando se ha sentado una víctima con su violador, y yo quiero decirles que a partir de esta justicia restaurativa, aunque se escuche escandaloso, por supuesto que sucede. ¿Qué y cuándo pasa? Siempre, por supuesto que no. ¿Cuándo tendría que suceder? Cuando esta víctima lo necesita, cuando esta víctima lo requiere. Yo necesito decirles que fue Voladores quien acudió al Inautor después de haber visto muchas puertas cerradas y que sí, efectivamente somos muy poquitos, y yo quisiera que viéramos lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir, y que nos uniéramos en este esfuerzo de construir, porque ya gente que destruye hay mucha, y gente que queremos construir somos pocos. Este círculo pequeño de personas altamente comprometidas, no solamente con una función, de verdad que estuvo por encima de las expectativas, incluso de quien solicitó el servicio. Gente que estuvo horas extras, que estuvo convencida de situaciones y que de verdad, efectivamente no me toca a mí decirles el cambio estructural que yo percibí en Voladores al ver materializado un triunfo, un logro más allá de un acuerdo, lo que significa y lo que representa en la historia de ellos y de muchos pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido quiero platicarles ya por último de muchas ventajas que tienen estos mecanismos.
quiero decirles que es un derecho humano también este acceso a la justicia a través de estos mecanismos que proveen del empoderamiento a la persona que tiene que decidir. Que efectivamente pudiera tratarse de un tema asimétrico y parte de esa dirección y de generar esa simetría es trabajo del mediador. Por eso es tan importante esta capacitación de las que yo les comentaba, ese empoderamiento, y que esta asimetría se convierta en una igualdad de oportunidades, que se provea de traductores, de abogados, es un tema muy complejo, no es fácil. Decirlo es bien fácil, pero hacerlo con tan poquitas herramientas y conseguirlo de verdad. Yo estoy muy orgullosa de haber participado en este proceso que tuvo tintes de mediación, de justicia restaurativa, de conciliación, y que fue altamente complejo porque se tenía a las personas que decidían, todo el consejo de voladores estaba en el indautor o una parte importante de ellos tomando decisiones a su tiempo, con el respeto y dándoles este empoderamiento que de verdad hoy en nuestro sistema de justicia mexicano ninguna otra vía judicial, administrativa les puede brindar. Entonces hay que ahondar en eso, hay que apostar en eso, hay que construir y justamente este compromiso que Ana comenta de ser responsables desde el yo, que eso es algo maravilloso de los mecanismos porque nos permite que sean ellos los que tomen decisiones, ellos los que digan que sí quieren, que no quieren y para dónde quieren ir, en qué se sienten vulnerados y de qué manera quieren y necesitan que se les reivindique. En ese momento en donde ellos sean los protagonistas, entonces podremos entender un poquito más de la reparación. No los vean como unas personas que no tienen la capacidad de poder defenderse, porque créanme que se sorprenderían. Estoy tan orgullosa de ellos, de la capacidad de gestión que tienen, de tener un abogado y muchas veces ni siquiera necesitarlo para la voz. Creo que es difícil la comprensión y los mecanismos son escandalosos porque son progresistas con los derechos, pero sí vale muchísimo, yo los invito, vale mucho la pena a meterse un poquito en los mecanismos, meterse en la justicia restaurativa y de qué va, antes de decir que no es una buena opción, porque desde donde yo lo veo, como abogada, como profesionista y como especialista en este tema, es la mejor opción que hoy por hoy se tiene, con todas las limitaciones que pudiéramos tener, pero hoy creo que es de lo mejor que se ha podido construir y que se está haciendo realidad. Entonces, me encantaría que todos pudieran tener acceso, me encantaría que se fortaleciera esta estructura a partir de esta importancia y que entendamos que mi verdad no necesariamente es su verdad, que las cosas como son para mí no necesariamente lo son para ellos. Cuando podamos intervenir a partir de esos ojos, creo que podemos intervenir de una manera más asertiva en el contexto de las problemáticas que ellos tienen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pues más que nada agradecer las experiencias de este número. Creo que realmente pues, aportan mucho en el sentido de que podrían darnos pues, ciertas ideas de cómo llegar a otros puntos. Creo que de alguna manera es importante este punto, como lo he entendido de Chimali, de derechos culturales, como una metodología que trata de ser cada vez más integral y transversal, pues irnos acercando, ¿no? Y desde nuestra trinchera. En el caso de la justicia restaurativa fue algo que particularmente me llamó la atención, incluso desde la vez que fue la presentación con los voladores en el Museo de Antropología. Y pues bueno, creo que es fundamental, me gustaría conocer más, ¿no? Que se siguiera tocando este tema y pues bueno, ¿no? las referencias, los lugares de donde acudir para esta información, pues yo lo agradecería. Felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien le quiere contestar, por favor? Bueno, creo que en el tema de justicia restaurativa es importante también entender en el contexto también de la resolución de conflictos que el Estado mexicano también es parte del conflicto de José Juan Alonso. O
Pues aquí evidentemente los voladores acudieron al gobierno para atender esta violación a sus derechos por la cervecera. Digo, no conozco todo el contexto pero de lo que se ha dicho, pero realmente el conflicto de por qué la cervecera pudo hacer eso es porque el Estado mexicano también no ha cumplido con su obligación de respetar los derechos de las comunidades indígenas. Entonces creo que un poco tendríamos que ver en la aplicación de la ley que fuera gente externa al conflicto que también pudiera garantizar los derechos de las comunidades, ¿no? Eso es una cosa. Lo segundo, vuelvo a insistir en el tema de la autonomía. Las comunidades tienen autoridades, no son ONGs, como yo estoy de acuerdo con lo que dice la colega de Interautor, no es gente que no tenga capacidad de defenderse, sí las tiene y tiene sistemas normativos y la ley reconoce esos sistemas normativos y creo que entiendo que esa es la segunda parte de esto, de que ahorita estamos hablando de la forma en que el derecho occidental resuelve de los asuntos, pero las comunidades tienen sus formas de protección, tan las tienes que por eso tienen los conocimientos hasta ahora, ¿no? Entonces, la libre determinación, que es que los pueblos pueden elegir cómo se organizan y viven en relación a su cultura, eso tampoco necesariamente se respeta en estos mecanismos restaurativos, porque yo vuelvo a insistir, yo no dudo, porque yo he trabajado en el gobierno mexicano, que existan muchos funcionarios con toda la intención y con todo el esfuerzo que comentó la licenciada. Sin embargo, ellos no son expertos en derechos indígenas, son expertos en derechos de autor, ¿no? Entonces creo que es importante el conocer los sistemas normativos indígenas, el respetar la decisión y la opinión de las autoridades indígenas que son parte de ese elemento cultural, porque lo que protege el derecho no es sino es el derecho colectivo de la comunidad. Entonces en esas pláticas tienen que estar también las autoridades para poder dar la opinión y defender los derechos colectivos de la comunidad de la que forma parte ese elemento cultural. Entonces creo que sí es importante seguir platicando. El tema también de los recursos naturales es un tema importante porque se está perdiendo con este tema de la apropiación. En el tema de la moda, fashion, también la contaminación. Entonces, bueno, este tema es para dar muchas cosas y bueno, yo agradezco también la nueva invitación y también sus preguntas y también pues la participación de mi compañera de Interautor. Como funcionario luego es difícil venir a este tipo de reuniones, pero pues yo también le agradezco su participación y también la apertura para seguir conversando y seguir generando, como comentaban también la doctora, comunidad, ¿no?, para defender esos temas. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Aldo Guañeli, me incorporo pues ya al final de la mesa. Primero para agradecerle a la zona arqueológica de Tlatelolco que haya tenido a bien abordar esta temática en estos miércoles de museos, ¿no? Que haya esta disponibilidad, esta apertura para abordar estos temas que pues, son muy complejos. Y bueno, pues ya las compañeras han expuesto aquí ampliamente, las compañeras y el compañero informativo, pues cada uno su tema, ¿no? Y bueno, un poquito abundar en escuchando todo lo que han comentado, solamente decir que efectivamente se están generando paradigmas nuevos, a mí me parece, a partir de lo que se ha venido construyendo en el ámbito comunitario, social, en el ámbito jurídico. Eso para los que tenemos una formación como abogados, de pronto empieza a ser disruptivo, ¿no? Porque, y disruptivo para bien, es decir, empezar a notar que hay medios alternos, no solo de solución, sino de organización
y de defensa, que es quizás lo más importante, que a mí me ha llamado mucho la atención. Me parece que a partir de estas, pues, de estos instrumentos normativos que se tienen el día de hoy, es derecho positivo, es derecho occidental, por supuesto, pero bueno, no han podido ir aplicando en las comunidades, ¿no? Y creo que ahí está la clave, es decir, les está empezando a funcionar en el sentido de que empieza a ver, ahora con esta ley, pueden tener, me refiero a la ley de patrimonio material de pueblos y comunidades, pueden tener deficiencias, el proceso pudo haber sido deficiente, el proceso de elaboración, pero me parece que sí hay algunas cosas interesantes ahí que ellos están encontrando, ¿no? Junto con otras leyes, ¿no? La ley del derecho del autor misma, las convenciones y demás. Entonces empieza a haber un cuerpo robusto, ¿no? En el cual se están apoyando para encontrar unas soluciones, por supuesto bajo el principio de autodeterminación, ¿no? O de libre determinación y autonomía, que eso ha sido clave también en este proceso, ¿no? Entonces, pues nada más para recalcar estos temas que ya abundaron. Y bueno, pues referirme ahora a este espacio en el que estamos, que también es un espacio patrimonial, ¿no? De Tlatelolco, que está la fiesta aquí afuera de Santiago, ¿no? Que están festejando. Este mismo espacio del Tecpan, que estuvo dañado por el sismo y se está prácticamente aperturando, entonces eso es algo que también hay que celebrar, es parte de la comunidad, ¿no? Entonces son estos referentes que como comunidad, como pueblo, como barrio, se tienen que ir recuperando de una u otra forma, ¿no? Aquí atrás pueden ver el mural, ¿no? Que es otra parte del patrimonio, la zona arqueológica que está aquí afuera. Entonces a veces pasa desapercibido, pero si miramos con atención, pues vamos a ver todos esos elementos que podemos definir como patrimoniales, pero que en realidad son comunitarios, ¿no? Entonces, platicar de estos temas en un espacio como este, pues, muchas gracias nuevamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la zona arqueológica de Tlatelolco y bueno, a las colaboradoras y colaboradores en este momento. Gracias. Del mes de julio, agradeciendo desde luego a todos nuestros invitadas e invitados que participaron de la presentación del día de hoy, agradecer a las instalaciones de la zona arqueológica Tlatelolco y al Instituto Nacional de Antropología e Historia que hace posible que realicemos las noches de museos. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Les cedo la palabra a la licenciada Susana Padilla. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, al panel de ponentes, a la titular de la zona arqueológica Tlatelolco, al maestro Aldo Guagnelli, a todos los asistentes a esta noche de museos, David Ramírez Morales, saludos a Monse desde Papantla, Trini González, felicidades y muchas gracias por compartir sus conocimientos, en específico a la doctora Montserrat. Los invitamos a todos, nos sigan a través de nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todas nuestras actividades. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de museos. Cortamos transmisión. Bordado en manta con punto de cruz, autora Alma Patricia Aguilar Ramírez, Tezcatlipoca.